Hola María José, ¿cómo está? Buenas noches. Estaba leyendo, ¿verdad? El trabajo que estaba realizando y tengo varias observacioncitas que podemos valorar. El tema que usted propone dice evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de dibujo arquitectónico del CTP en los diferentes escenarios. Yo le propongo el siguiente, porque recuerde que la licenciatura en evaluación se enfoca justamente en el quehacer del docente. Entonces podemos ligar esa evaluación de los aprendizajes aunado a analizar cuáles fueron, no solo la evaluación como tal, ¿verdad? No evaluarlos, no caer en una evaluación de contenidos, sino que podemos analizar cómo fueron o cuáles fueron esas estrategias didácticas utilizadas por el profesorado, cómo fue esa estrategia de evaluación, ¿verdad? Tanto didácticas como de evaluación que aplicó el profesorado y la relación que tiene esa estrategia de evaluación y esa estrategia didáctica con los aprendizajes esperados. Ahora bien, puede ser, ¿por qué incluye estrategias didácticas? Porque él puede ser que relacione, porque usted más abajo colocaba que utilizaba tecnología y demás. Entonces, analícelo, porque si usted decide que podemos trabajarlo aquí, necesitamos decir en cuál subárea, porque no podemos hacer como esa evaluación a todas las áreas del dibujo arquitectónico. ¿A cuál de esas áreas es la que usted puede decir, bueno, de todo este tema o esta área? Y lo coloca acá. El tema, el problema y el objetivo general son exactamente iguales. Lo que cambia es que el tema es análisis de las estrategias didácticas. ¿Cuál va a ser el problema? ¿Cuáles son las estrategias didácticas y de evaluación? Es exactamente lo mismo. Nada más que el tema, cuando usted lo lee, va a hablar sobre el análisis de las estrategias. El problema es saber cuáles son esas estrategias, a ver cómo al final qué pasó. ¿Y cuál sería entonces el objetivo general? Cambiamos el infinitivo. Sería analizar las estrategias didácticas y la evaluación que aplicó el profesorado y la relación con los aprendizajes esperados en el 2021, si es lo que usted pretendía, ¿verdad? Entonces, vea que guardan similitud. Durante todo, absolutamente todo el documento, usted tiene que hablar sobre este objetivo. No podemos cambiar, por ejemplo, decir valorar las estrategias porque le cambia el sentido de la investigación. Entonces, siempre tiene que ser analizar las estrategias didácticas, no podemos cambiarlo. Una vez entendido eso, bueno, en la portada colocamos el título correcto, quitamos cédula, quitamos nombre del estudiante, solo que esté el nombre, bueno, todas esas cositas, que se lo vamos viendo. Vamos con la introducción. ¿Cómo? Hay una modificación del tema, porque era necesario, hay que, la redacción, hay que volverlo a leer, porque vea que dice, la presente investigación tiene como objetivo analizar el resultado del proceso de aprendizaje. Ya ese sentido cambia. Porque cuando yo leía, se salía por muchos lados, ¿verdad? Hablaba de tecnología, de espacios sincrónicos, asincrónicos. Pero eso lo podemos evaluar al final. O sea, decir cuáles espacios mediante las estrategias. Bueno, decimos cuáles fueron virtuales, bueno, a distancia, sincrónicos, cuáles asincrónicos. Entonces, hay que leer y cambiar la forma de redacción, como en el segundo o tercer párrafo. Aquí vea, este párrafo está muy largo, lo cortamos. Como entre este y este párrafo, con un hilo conductor, usted tiene que incluir la línea de investigación. Yo le voy a enviar un documento y usted va a leer cada línea de investigación, va a colocar una cita y va a explicar cuál línea de investigación de la carrera usted va a tomar o cuál se liga a su TFG. Luego, aquí tal vez no poner la presente investigación tiene como propósito, sino que usted coloca
porque la presente es como redundante. El objetivo de la investigación fue tal, pero como estamos hablando del tema, usted diga, el tema tal, y explica, ¿verdad? Directamente. Luego, yo leí algunas, pero no las marqué todas porque como la redacción va a ir cambiando, dice que vino a transformar de manera abrupta. Esto es una afirmación porque está diciendo, vino a transformar, aunque usted lo sepa, lo haya vivido, no podemos realizar ese tipo de afirmaciones porque se necesita sustentar. Hay que modificar la redacción, por ejemplo, y posteriormente un escenario sincrónico y asincrónico, en el cual el Ministerio de Educación Pública tuvo que recurrir a otro de esto, ¿verdad? Usted cambia la redacción para que no diga vino a transformar, porque está afirmando que ya pasó. Y la investigación lo que busca es verificar si sí o si no. Luego dice, tomar un cambio en la hora. Bueno, esta manera de redacción tampoco, ¿verdad? Vino, ha forzado a tomar un cambio a la hora, ¿verdad? No, hay que modificar esa redacción, que no diga un cambio a la hora, sino que la aplicación del sistema educativo en las aulas ha forzado, ve aquí dice, ha forzado, otra vez, no se forzó el sistema, porque lo está, sino que más bien él tuvo que idear nuevas estrategias para enfocarse en esa es una forma de redacción que hay que cambiar, a tomar un cambio en la hora de desarrollar los instrumentos de evaluación y las herramientas de aprendizaje, procurando continuar con la capacitación de las personas estudiantes. Aquí no se capacita a las personas estudiantes. Y así usted va leyendo y corrigiendo esas cositas. Luego dice, de esta manera se pretende que la investigación genere un panorama real de las decisiones tomadas por los jerarcas. La investigación no busca eso, no pretende generar un panorama. ¿Qué es lo que pretende? Analizar las estrategias. A eso me refiero que no podemos cambiar el objetivo general, porque esto genera ambigüedad en la redacción y nos van a decir que no está coherente. Luego dice, es indispensable pensar en un futuro en que la persona estudiante aprenda de manera autónoma. Bueno, ahí lo vamos leyendo después. Aquí, luego sigue el planteamiento del problema. ¿Cuál es el orden? Bueno, usted va a hablar en unos 2 párrafos cuál es la problemática, pero de manera no subjetiva, no que incluya su parecer, porque me parece o podemos ver esas palabras. No, usted habla de la problemática. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué es lo que usted vio? ¿Qué es lo que quiere investigar? Bueno, usted puede indicar que cuando usted realiza o cuando usted puede decir que cuando usted asiste al campo o a este escenario donde usted va a realizar la investigación, observa que las personas estudiantes tuvieron que tener este contenido, ¿verdad? Que usted va a ver, porque se supone que si lo vamos a investigar es porque algo pasa, que ese contenido o ese eje temático tuvo que haberse desarrollado y los estudiantes, según el plan de estudios, tuvo que tener desarrollada estabilidad y estabilidad. Sin embargo, cuando realizan ejercicios se percibe, ¿verdad? Recuerde que no podemos afirmar, se percibe que hay debilidad en esto y esto, por esto y esto, siempre decir el por qué. Bueno, cuando usted dice cuál es la problemática, usted empieza a redactar los posibles síntomas. ¿Cuáles son los posibles síntomas? Bueno, usted puede decir el escenario sincrónico o asincrónico, ¿verdad? Entonces usted puede colocar que escenarios sincrónico y asincrónico del curso lectivo 2021 y explica cuál es el síntoma. Recuerde que el síntoma son esos detallitos que vamos viendo que llevan a la enfermedad, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, un síntoma, es que usted en este caso es la experta, la que sabe cómo, pero le voy a poner un ejemplo. Un síntoma, imaginémonos las tecnologías digitales, ¿verdad? Cambiando de tema para poner un ejemplo. ¿Cuál es un síntoma? Podemos colocar poco uso de la herramienta tecnológica, por decir algo.
Entonces usted desarrolla por qué hay poco uso de la herramienta tecnológica. Eso es un síntoma. ¿Cuál es la causa? Clases magistrales. ¿Por qué? Porque entonces la persona solamente va a proyectar, qué sé yo, un texto y los estudiantes lo escriben. Es como para diferenciar el síntoma de la causa. Entonces, ¿qué síntomas usted ha visto que genere que usted quiere investigar sobre la evaluación? Hace un párrafo por el primer síntoma, otro párrafo por el otro síntoma, unos 3 síntomas y unas 3 causas, pero tiene que explicarlas. ¿Por qué ese síntoma y por qué esa y qué es lo que está causando? Luego, en un párrafo, puede explicar por qué este trabajo es viable. Explica usted por cuál es la viabilidad de este trabajo. Va a explicar un pronóstico. Bueno, ¿qué pasa si la situación actual no se mejora? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa si se continúa de esa manera? Usted lo explica en 1 o 2 párrafos pequeños. Y hace una descripción de la población. ¿Con quién se va a trabajar? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Si es solamente estudiantes, si le va a preguntar, va a hacer una entrevista a los docentes, por ejemplo, a 2, 3 docentes, para corroborar esa información. Bueno, lo que dijeron los estudiantes de lo que dicen los docentes, a ver cuál es la opinión de cada uno de ellos. Entonces es ver qué tiene aquí y reubicarlo. Luego aquí dice, no se contaba como opción viable. Ve que es una afirmación. No podemos realizar eso, hay que modificarlo. Hasta ahora, y eliminar digamos, tal vez este conector. El tema de la educación a distancia en el 4º ciclo de la educación media del Ministerio de Educación Pública en Costa Rica no se contaba como opción viable o factible. Se tuvo un cambio repentino a causa de la pandemia mundial en el año 2020, consecuencia que trajo el cierre de centros educativos. Pues aquí está diciendo que es una consecuencia, pero usted puede cambiar la forma de redacción, ¿verdad? Que no se sienta como que aunque uno lo sepa, porque pasó, que se esté afirmando, sino que usted dice lo que produjo cambios dentro de la educación a nivel nacional, donde muchos centros educativos optaron por, y ya usted lo va explicando, de una manera diferente. Luego, aquí vamos a eliminar los 3 puntos, vamos a eliminar las comillas, porque así es como se hace las citas que tienen más de 40. Pero resulta que si yo marco esta, aquí abajo dice que tiene 37 palabras. Entonces, si va con comillas, pero dentro del texto. Luego, hay que eliminar el que diga enseñanza, aprendizaje, enseñar, aprender. Solamente vamos a hablar del proceso de aprendizaje, que es lo que se utiliza ahora. Nuevas formas de aprender, no de enseñar, sino de aprender. ¿Por qué enseñar? Porque enseñar está enfocado en la labor docente, en la persona que enseña. Y la educación se tiene que enfocar o dar énfasis a la parte del estudiante, que sea el que aprende. Entonces, por eso es el aprendizaje de la persona. Que surge la idea de incluir nuevas tecnologías. Aquí aparece un tema nuevo, incluir nuevas tecnologías de información. Entonces, hay que llevar un hilo conductor para que estos detallitos no nos los marquen. Aquí, quitamos la comilla, no se dice PAC, se dice en minúscula P punto, sin espacio, y ahí está. El punto, cuando son mayor de 40 va aquí, cuando es menor de 40 va aquí atrás. Luego ve aquí, ¿es realmente válido cumplir? Aquí hay una pregunta, 2 preguntas, y que cuando uno hace ese tipo de preguntas, lo que hace es distorsionar el problema real, la pregunta problema real. Por eso no es recomendable que esto de aquí se incluya. Entonces hay que eliminarlas o modificar las preguntas. Luego ya no se utilizan las TICs, porque las TICs son las tecnologías de información y comunicación, y ahora se usa sin S. Las que se están utilizando ahora, para que lo tomen en cuenta y ojalá las pueda incluir, son las TAC, que son las tecnologías de aprendizaje y
se me olvidó el otro, pero las que se utilizan ahora son las TAG. Entonces ya no son las TIC, para que lo tome en cuenta. Ahorita me acuerdo que eran las TAG, las tecnologías de aprendizaje. No me acuerdo si era comunicación, pero ahorita se lo digo. Igual, aquí tenemos, quitamos, no es PAC, es P punto. Entonces hay que corregir todo eso. Esto ya no, porque aquí vea que el problema arriba era una cosa y aquí luego están preguntando, bueno, ¿cuáles son las características? Entonces no estaba siendo viable el tema con la pregunta problema. Cuando usted habla de la justificación, en la justificación tenemos que decir por qué este documento es importante de esta investigación de desarrollar. Entonces igual usted habla acá. Bueno, aquí el problema encontrado afectará directamente el proceso de aprendizaje. Vea que dice afecta. Esto es otra afirmación, por eso hay que volverlo a leer y ver esas afirmaciones. Ya no se usa enseñanza de aprendizaje. Aquí es importante incluir citas con datos. Entonces, ¿qué falta? Usted va a leer en la unidad pedagógica, vaya a la parte de justificación y lea las razones prácticas, teóricas y metodológicas. Siempre el primer párrafo usted va a explicar la importancia de este tema. Entonces usted va a decir por qué es importante investigarlo y con citas usted dice, bueno, ¿cómo está? Este es el panorama que se maneja, por eso es importante investigarlo. Bueno, esto, vea que está en cursiva, hay que colocarlo nuevamente, quitamos los 3 puntos, quitamos porque es mayor de 40. Bueno, vamos a ver si es mayor de 40. La marcamos, si es mayor de 40. PAC punto, eso hay que corregirlo. Bueno, los objetivos. Bueno, vea que aquel decía ver cuáles eran las características y este era evaluar los aprendizajes. Por eso no era coherente. No, por eso yo le solicité que me explicara porque no lograba comprender. Los objetivos específicos no los modifique, lo hacemos al final porque si van a sufrir variantes. Luego trate de mantener toda la numeración acá de este lado para que no se vaya hasta adentro. Los antecedentes, dice, según el tema puesto en la mesa. ¿En cuál mesa? Por eso este tipo de reacción es la que tal vez hay que ir mejorando. Mejor usted dice directamente. A continuación se presentarán una serie de antecedentes nacionales e internacionales que tienen como objetivo o propósito brindar un panorama general de la situación nacional e internacional. Para ello se buscó y coloca donde se buscó porque nos hizo falta, en base de datos EBSCO de la Universidad Nacional, qué sé yo. Le voy a pasar un video y le voy a pasar unos documentos donde usted puede buscar antecedentes para descargar. Aquí dice García L. Hay que quitar solamente que diga García 2021. ¿Cuál es el final de un antecedente? Bueno, usted va a explicar en el primer párrafo cómo lo va a introducir. Usted dice García 2021 realizó una investigación en España, el cual se titula y pone el título. Esta investigación trató de, y usted va explicando. Usted va a decir, porque aquí faltó, cuál es la principal conclusión o el principal hallazgo a la cual llegó la investigación. Y lo va a explicar. Cuando usted lo explica, en el párrafo final, usted va a decir, bueno, esta investigación le proporciona a la suya esto y esto, porque todos los antecedentes tienen que decir cómo este antecedente que usted escribió aquí beneficia a su investigación o qué le aporta a su investigación. Eso hay que hacerlo absolutamente con todos, porque vea que aquí usted mencionó otro antecedente, pero dice Hernández A et al en la revista y no hizo como los pasos. Recuerde que es así, para que maneje todos los antecedentes igual.
¿Cómo los va a manejar? Bueno, el primer párrafo, usted va a hacer la descripción de ese antecedente. ¿Qué es la descripción? Bueno, que usted dice, García, 2021, desarrolló una investigación en, coloca el lugar, de tipo descriptiva, y usted dice quiénes fueron los participantes, titulada, y coloca el título, el cual tuvo como objetivo, y coloca el objetivo. En el otro, usted dice, esta investigación llegó a este hallazgo o esta conclusión. Y describe a cuáles fueron, así como lo hizo arriba con una cita, cuáles fueron esos hallazgos a los que usted llegó. Luego en el otro, usted va a decir, bueno, esta investigación aporta esto, esto y esto, por esto, esto y esto, ¿verdad? Unos de 3 a 4 párrafos va cada antecedente. Todo eso hay que hacerlo con los antecedentes. Entonces, todavía no quiero incluirme dentro del capítulo del marco teórico y el marco metodológico. Trabajemos primero en la introducción.